Muy buenas tardes, mi nombre es Johan Steven Tuso Sierra, estudiante de la Corporación Educativa Uniminuto de Ingeniería Industrial. Este es el análisis de los dispositivos. Gabriel García Márquez fue un escritor y periodista colombiano, reconocido principalmente por sus novelas y cuentos. También escribió narrativas de no ficción, discursos, reportajes. em, Fue Premio Nobel de la Literatura. Como datos interesantes de Gabo, que se basó en relatos sobre romances de sus padres para escribir. También influenciado por escritores estadounidenses. Creció en Aracataca escuchando historias del servicio militar de su abuelo y cuentos fantásticos de su abuela, y de ahí sacó muchos de sus libros. Nació en 1927 y falleció en 2014 en México. Es uno de los lectores más leídos del mundo del realismo mágico y de lo fantástico. En su obra del análisis, solo vine a hablar por teléfono, tenemos que nos habla sobre una mujer llamada María que viaja sola por la carretera. Su carro fue averiado y decide esperar que alguien le ayude. Al acercarla hasta donde pudiese realizar una llamada al esposo, que le estaba esperando para un compromiso. Irónicamente, la recoge en bus de un hospital mental. Al llegar a este, María pasa por loca. Trata de explicar que solo necesita un teléfono, pero nadie le da importancia. El esposo de María piensa que se ha escapado a vivir con otro hombre, y ya que fue infiel en otro momento. Tiempo después, María envió un mensaje a su marido y este presentó al sanatorio en busca de ella. María le contó toda su tragedia, pero el esposo no le creyó. Le creyó que ella estaba trastornada también. María no lo quiso ver nunca más, y el marido tampoco hizo leer las cartas que ella le enviaba. Así termina la relación y no se supo más del sanatorio ni de María. Eh, Augusto Monterrossi, el autor de la otra obra, es conocido como Tito Monterroso. Fue un escritor hondureño, exiliado en México, considerado uno de los maestros de la minificción y forma de breve como aborda las temáticas complejas y fascinantes. Este publicó novelas de Más en Silencio. eh, Se realizó en México el premio de la literatura latinoamericana y del Caribe. Murió en la Ciudad de México el 8 de febrero del 2003. Se casó con una mujer colombiana y madre de su segunda hija. Nació en 1921 y trabajó también como corrector de pruebas en una prestigiosa editorial mexicana en Fondo de Cultura Económica. En su obra del análisis, Mr. Taylor nos cuenta la historia de un hombre llamado Mr. Taylor, de origen estadounidense, que por ambición comienza la caza de cabezas en las selvas amazónicas, con el fin de exportarlas al tío Mr. Ralston, generando así muchos ingresos. Todo esto se logró con el permiso del gobierno, que creó leyes a favor del negocio. No obstante, cuando comenzó la crisis por la escasez de cabezas, los protagonistas entran en desesperación y terminan por quitarse la vida. En el análisis de estas obras podemos ver cómo, cómo la exportación de las riquezas naturales de los indígenas en cuanto a Mr. Taylor. También podemos ver que la intención de los autores, por ejemplo, de solo vine a hablar por teléfono, es comprender la importancia del lenguaje, cuál es la clave de la información, de la cultura en la que estamos, de solo autoridad, que se hace lo que la autoridad diga. También podemos analizar que que no se vive en este mundo, sino que se sobrevive, porque estamos en una sociedad que le damos todo al mayoritario. Nos toca adaptarnos en los dos cuentos. Se liga que nos toca adaptarnos a las situaciones que vengan o que se nos presenten. También que la injusticia social es uno de los puntos claves en este análisis, y que somos miembros de la sociedad y el abuso de poder, que los gobernantes y directores
nos dan castigos y solo tenemos que seguirlos a ellos. Muchísimas gracias.